casa, en mi amada tierra, la que vio nacer mi corazón. Muy buenas noches y bienvenidos a las noticias de Intereconomía. Es 19 de febrero y hoy nos habla de otra cosa que del himno de España que versionó el pasado sábado la cantante Marta Sánchez en el Teatro Real de Madrid. Aunque lo que más sorprende no es esta adaptación, una más, sino la reacción, una vez más, de la izquierda. Alba Vila, buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. Pues a la izquierda nuevamente le incomodan los símbolos nacionales. Tanto es así que desde el Partido Socialista zanjan el entusiasmo general, advirtiendo que el himno de España no tiene letra y punto. Desde Podemos, una vez más, van más allá tirando del manual populista, asegurando que el verdadero patriotismo no es el himno o la bandera, sino las políticas sociales como la educación o la sanidad. Voy a ser muy claro, a mí si algo me enorgullece como español es la escuela catalana. Y cuando vemos los datos, tanto datos a nivel internacional como datos del Ministerio de Educación, vemos que los niños y niñas en Cataluña están por encima de la media con respecto al resto del Estado. Bueno, tenemos que estar orgullosos del sistema educativo que existe en Cataluña y sería inaceptable que un grupo de corruptos vinieran a destruir algo que funciona muy bien en Cataluña y que es además una referencia mundial. Es lo de siempre, la demagogia muy barata en este caso de la izquierda. ¿Qué tendrá que ver tener unos servicios sociales de calidad, una sanidad pública puntera, una educación gratuita con unos símbolos nacionales que nos unen a todos y que nos hagan sentirnos orgullosos de ser españoles? ¿Por qué una cosa va en detrimento de la otra? ¿Saben por qué? Muy fácil. Porque la izquierda, más rancia, no tiene una idea clara de España. La ultraizquierda no cree en España. Repasamos el resto de la actualidad en titulares. Desfile del resto de líderes independentistas ante el Tribunal Supremo. Hoy ha sido el turno de Marta Rovira y de Marta Pascal, diputadas de Esquerra y de Junts per Catalunya. Ambas se han desmarcado ante el magistrado Pablo Llarena al asegurar que la declaración unilateral de independencia no tenía efectos jurídicos, tan solo simbólicos. En este informativo repasaremos todas las declaraciones que han realizado en el alto tribunal. Bueno, hemos venido a defender los derechos que tenemos como diputados en el Parlamento de Cataluña, ejerciendo nuestros derechos de expresión, ¿no?, de voto también en el Parlamento. El cerco policial sigue acechando la supuesta corrupción del nacionalismo. El último salpicado es Artur Mas, como implicado en la financiación irregular de Convergencia Democrática de Cataluña. A través de un informe, la UDEF ha asegurado que se tienen que atribuir nuevas responsabilidades por haber mantenido el sistema irregular iniciado por Jordi Pujol. En unos minutos repasamos cómo se llevó a cabo esta financiación y por qué la Unidad de Delitos Económicos y Financieros implica ahora al que fuera presidente de la Generalitat de Cataluña. Luis de Guindos va a ser el vicepresidente del Banco Central Europeo. Hoy se ha producido la reunión del Eurogrupo para debatir el nombre y se ha elegido al representante español por unanimidad, entre otros motivos, porque Irlanda había retirado minutos antes a su candidato Philip Lane, el que era el rival más fuerte contra de Guindos, el único. ¿Ha tenido que pagar España algún precio por este nombramiento? Lo analizamos a continuación. Y en página internacional, un nuevo terremoto de 6 grados ha sacudido el centro y el sur de México. El temblor se ha sentido en varias ciudades en la madrugada del lunes, con epicentro en el sur del país, pero no hay daños registrados. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, ha anunciado que el Servicio de Protección Civil ha activado los protocolos y que está en contacto con las autoridades locales. Marta Rovira y Marta Pascal han echado balones fuera en su declaración en el Tribunal Supremo.
sobre su participación en concreto en el golpe de Estado del pasado 27 de octubre en la proclamación unilateral de independencia. Han negado su vinculación en los hechos durante su declaración ante el juez instructor del caso en el alto tribunal. Ambas han sostenido ante el magistrado Pablo Llarena que la declaración unilateral de independencia del 27 de octubre no tuvo efectos jurídicos, pero sí un carácter político no vinculante. Incluso la diputada republicana se ha desmarcado de tener un papel protagonista, tal y como se asegura un informe de la Guardia Civil. Según este informe de la Benemérita, todos los protagonistas y actores de la deriva separatista actuaron bajo una simbiosis absoluta y unidad de acción plena. Y a su salida del Supremo, Marta Rovira ha asegurado que han ido a declarar para defender los derechos de todos los diputados catalanes. Bueno, hemos venido a defender los derechos que tenemos como diputados en el Parlamento de Cataluña, ejerciendo nuestros derechos de expresión, ¿no?, de voto también en el Parlamento. Hemos defendido, por tanto, el ejercicio del trabajo, ¿no?, de diputado y diputada en el Parlamento de Cataluña. Al mismo tiempo, también hemos defendido que en ejercicio de las funciones que nos son atribuidas en el Parlamento de Cataluña, hemos defendido el derecho de votar y de expresar sus opiniones de los ciudadanos de Cataluña en un Estado democrático y de derecho. Bueno, en concreto, Alba, ¿qué es exactamente lo que han dicho ambas investigadas ante el juez Llarena? Pues hemos resumido la comparecencia en 5 partes. La primera clave es que tanto Rovira como Pascal parecían mostrar una especie de amnesia selectiva. Es decir, cuando eran preguntadas por reuniones a nivel parlamentario se acordaban perfectamente, pero sin embargo cuando la Fiscalía les preguntaba sobre las declaraciones ante los medios de comunicación como estas, pues no recordaban bien si lo habían dicho o no. Nosotros vamos a continuar trabajando y eso sin pedir permiso a nadie, ni al Gobierno. Otra clave muy importante es que las dos han reconocido que el referéndum del 1 de octubre no era legal y que aún así votaron. Rovira lo afirmaba con un gesto asintiendo la cabeza y Pascal dijo que ella nunca recibió notificaciones personales diciéndole que el Tribunal Constitucional había anulado el referéndum, que se había enterado gracias a la prensa. También han sido preguntadas por los actos de violencia contra la Guardia Civil ocurridos el 20 de septiembre frente a la Consellería de Economía. Tanto una como la otra han contestado con evasivas o sin especificar. Pascal, por ejemplo, decía que la violencia le disgustaba, pero ninguna de las dos han condenado los hechos específicamente. Y atención a lo que les vamos a contar ahora. Tanto Rovira como Pascal han dicho ante el juez que la declaración de independencia en el Parlamento era algo político y sin efectos jurídicos para abrir un proceso electoral posterior, es decir, reniegan ahora de la independencia. Discurso exactamente igual al de sus compañeros independentistas ante el juez, que hemos estado viendo a lo largo de todas estas 2 semanas. Y aquí Rovira hace un inciso, asegura que el día del referéndum, al ver las cargas policiales, intentó convencer a Puigdemont de que terminase la votación. Y también reconocen que estuvieron al menos en 2 reuniones con Puigdemont en Bruselas, pero dicen que solo hablaron de temas personales, nada de independencia. Así que de momento ambas están libres. Rovira con medidas cautelares, libertad bajo fianza de 60.000 euros. ¿Y por qué una sí y la otra no? Pues porque ambas se encuentran en situaciones diferentes. Mientras Rovira aparece en todos los informes de la Guardia Civil, Marta Pascal no ocupa ningún cargo público y tan solo aparece de pasada en el Comité Ejecutivo de Enfocats. Gonzalo. Enseguida vemos qué es ese documento. Gracias, Alba. Y es por esa declaración de la secretaria general de Esquerra, Marta Rovira, que asegura no haber participado en la reunión preparatoria del 1 de octubre e incluso intentar que no se produjera el referéndum, que el juez ha accedido a quedarse, o a que se quedase, mejor dicho, en libertad bajo fianza. Una fianza que asciende a los 60.000 euros y así evitar estar esta noche al menos entre rejas. Una medida solicitada por la Fiscalía después de que la acusación popular de Vox pidiera su ingreso en prisión. No han pedido medidas, no obstante, para Pascal, que ha quedado también en libertad sin medidas cautelares, ya que fuentes de la Fiscalía aseguran que no hay riesgo de fuga o de reiteración delictiva. Y es que el papel de Marta Pascal es menos relevante que el de Marta Rovira, porque esta última sí participó en unas reuniones preparatorias de la Declaración Unilateral de Independencia. Alba, ¿qué papel concreto tuvieron sobre todo Rovira?
Pues hay tres vías muy importantes que implican a Rovira como organizadora del referéndum ilegal. Lo primero es este documento que van a ver aquí, Enfocats, incautado a Josep María Jové y que la policía considera como la hoja de ruta secesionista. Ese proyecto fijaba dos comités, uno ejecutivo y otro estratégico. El comité estratégico estaba formado por Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, los líderes de la ANC y Òmnium y los portavoces de los grupos parlamentarios. Rovira ejercía no solo como secretaria general de Esquerra, sino también como portavoz parlamentaria de Junts pel Sí. Es decir, que Rovira estaba en el núcleo duro del proceso independentista. La segunda vía son los dos testigos que fueron contactados por la Generalitat para idear un sistema informático que permitiera votar con garantías el 1 de octubre. En su declaración ante el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, hace 10 días, explicaron que participaron en una reunión a la que asistieron Puigdemont, Junqueras y Rovira, en la que ésta les preguntó si los catalanes en el exterior podrían votar. Pues me llamaron y me dijeron si podíamos desarrollar una aplicación, de voto electrónico. Y luego nos comentaron que era para el tema de... Primero lo que querían saber era si se podía aplicar el sistema de voto electrónico y luego nos dijeron que era por el tema del referéndum del 1 de octubre. La notificación que dije a la Guardia Civil había... el señor Puigdemont, Junqueras y la Marta Rovira. Y por último, la tercera vía que le implica en el desarrollo del referéndum son las grabaciones telefónicas a Josep María Jové con la logística de las cesiones de los locales de los alcaldes independentistas para poder votar en el referéndum. Y también llamadas con Lluís Salvador, quien tenía el teléfono pinchado, igual que otros altos cargos del gobierno, en las que se hablaba también de Jordi Cuixart, actualmente encarcelado por sedición. Gonzalo. Queda clarísimo. Muchísimas gracias, Alba. Veamos ya las principales reacciones de los partidos políticos durante la declaración de las dos líderes separatistas. Eduard Pujol, el portavoz de Junts per Catalunya, ha calificado al Estado de ser inquisitorio. Por su parte, el portavoz de Esquerra aseguraba que el proceso judicial se trataba en realidad de una causa contra el independentismo. Mira, hoy lo que es imprescindible es la libertad de las dos Martas, como mañana la libertad de Neus Lloberas, del presidente Mas. Esto sí que es imprescindible y lo que debemos hacer en estas horas es acompañar a la gente que pasa por la situación complicada de tener que ir a declarar allí donde muchos entraron y salieron o no pudieron salir en la misma jornada. Pues nos encontramos aquí delante una vez más, lamentablemente, en la que es claramente una causa general contra el independentismo. Están convencidos que con los tribunales pueden acabar con lo que es un movimiento democrático y un movimiento popular, pero detrás de cada uno de nosotros hay muchísimos más dispuestos a seguir. Y desde el bando socialista han celebrado que no se haya producido ninguna entrada en prisión. Una línea que viene de tiempo defendiendo el líder socialista Miquel Iceta de que haya indulto para los presos. Me he referido también a la decisión del juez Llarena, después de tomar declaración a Marta Rovira, para celebrar que en este caso no haya prisión preventiva y para, como no puede ser de otra manera, mostrar nuestro respeto a las decisiones que vaya adoptando el juez Llarena. Atención, mañana, lo decía el representante de Esquerra, está citado Artur Mas, y pasado mañana a Ana Gabriel. Una citación a la que todavía no sabemos si la diputada de la CUP o exdiputada se va a personar ante el Supremo. Muchos medios de comunicación la situaban en Venezuela, pero este fin de semana hemos conocido que Ana Gabriel ha viajado hasta Suiza con otros de sus compañeros antisistema. Ginebra es la ciudad en donde se han puesto en contacto con un abogado experto en causas de extradición que anteriormente ha asumido la defensa de distintos miembros de la organización terrorista ETA. La incógnita sobre si declarará será despejada mañana miércoles porque la formación de la CUP ha llamado a los medios de comunicación en Barcelona. Y mientras tanto, Ana Gabriel ha enviado un mensaje a los compañeros de la formación a través de una nota de voz donde alerta de la persecución política al independentismo. Temps estranys, però poden ser també temps de canvis, i és de moments així d'on sempre n'han sortit les veritables transformacions. La persecució política a l'independentisme, que coneixem tan bé, ara pren noves formes i abasta nous espais. I no podem ni hem d'oblidar a cap de les persones represaliades. A cap. Per això vull enviar una abraçada especial a totes les companyes que en un moment o altre heu sofert la repressió. Bueno, sin lugar a dudas, lo más sorprendente es ver a una antisistema, una anticapitalista como Ana Gabriel, en un país como Suiza,
que es el paraíso del capitalismo. ¿No es así, Javier Torres? Buenas noches. Cuéntanos. ¿Qué tal? Buenas noches, Gonzalo, Alba. Efectivamente, Ana Gabriel no ha elegido Suiza al azar, ya que si bien este país no pertenece a la Unión Europea, sí que está dentro del espacio Schengen, que garantiza la libre circulación a los nacionales de los países firmantes. La exdiputada y sus asesores no descartan ninguna alternativa, pero son conscientes de que si Gabriel opta por no comparecer ante el magistrado del Tribunal Supremo el próximo miércoles, este con casi total seguridad dictará contra ella una orden de detención. Una de las principales alternativas que baraja la exdiputada junto a su defensa es quedarse en Suiza, donde aunque rige el tratado de extradición firmado con España, el sistema judicial podría entorpecer la entrega a las autoridades españolas, ya que el Código Penal suizo no tipifica como tales ni la sedición ni la rebelión, pero en su artículo 265, que estamos viendo aquí, habla y castiga con penas de entre 1 año de cárcel y cadena perpetua los siguientes delitos. Delitos contra el Estado, los que intenten cambiar mediante la violencia la Constitución o separar mediante la violencia parte del territorio. Desde su refugio en Ginebra, Gabriel está siendo asesorada no solo por su abogado catalán, el exdiputado de la CUP, Benet Salellas, como vemos aquí, sino también por el letrado suizo Olivier Peter, conocido por la justicia española por haber defendido a la que colaboró con ETA, Nekane Txapartegi, arrestada en el año 2016 en Zúrich. Mientras tanto, ella se hace la víctima, Ana Gabriel, y asegura que la persecución política al independentismo pues ahora ha adoptado nuevas formas y alcanza nuevos espacios. Gonzalo. Ha quedado clarísimo, veremos cuál es el devenir de Ana Gabriel. Gracias, Javier. Más asuntos, porque para analizar las novedades judiciales que nos deja el desfile de los líderes separatistas en el Tribunal Supremo, está con nosotros en nuestro plató el director de Confilegal.com, Carlos Verbel, a quien ya saludamos. Carlos, buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Un placer, ya sabes. Bueno, ¿te ha sorprendido la decisión del magistrado de haber dejado en libertad bajo fianza a Rovira y sin fianza para Pascal? Sí, no, pues era una situación lógica. Es decir, aunque Vox pedía cárcel, Vox es la acusación popular, sin embargo la lógica porque bueno, no hay riesgo de reiteración delictiva en estos momentos. Por lo tanto, Marta Rovira tiene un perfil mucho más importante y relevante, mientras que Marta Pascal es una coordinadora de PDCAT y por lo tanto su estatura es mucho menor. Por lo tanto es una situación lógica. Carlos, tanto la imputación de Rovira como de Pascal no es caprichosa, sino que obedece a la hoja de ruta independentista que se plasma en el famoso documento de Enfocas. ¿En qué consiste exactamente ese documento? El documento es la base de todo, y recordemos que no fue prácticamente fruto de la casualidad. Fue obtenido en el registro de la vivienda de Josep María Llobet, que es la mano derecha de Oriol Junqueras. Encontraron en Enfocats que la hoja de ruta te dice desde prácticamente agosto de 2015 hasta ahora los pasos que iban a seguir, y luego han encontrado una agenda que es muy importante, donde estaban todos y cada una de las reuniones de las personas que estaban confabuladas en esta historia. Seamos realistas, porque esto es así, hay que llamarles una confabulación, y es lo que está desentrañando el magistrado Pablo Llarena. Bien, esa es la base fundamental y fue obtenido durante un registro que llevó a cabo el juez Juan Antonio Ramírez Sunyer, titular del 13. No tenía nada que ver ni con el fiscal, ni con el gobierno, ni con nada. Es una querella que venía desde el principio de año y que el hombre lo puso en funcionamiento en ese momento. Por lo tanto, esa es la clave fundamental, la prueba de cargo fundamental de todo este proceso, Enfocats y la agenda de esas reuniones. Otro que sale en ese documento, en esas reuniones, es Artur Mas, expresidente de la Generalitat, pese a que no ha sido el líder del Ejecutivo catalán en los 2 últimos años, pero fue, según Enfocats, uno de los impulsores del procés. ¿Qué le puede aguardar mañana a Mas? A ver, yo no creo que Mas vaya a entrar en la cárcel, lo mismo que le ha pasado a esta Marta Rovira, teniendo en cuenta que Mas ha dado un paso a un lado y se ha quitado de todo el procedimiento. Si es verdad que estuvo en el primer momento en la historia, si es verdad que él, recordemos que en 2012 es que abre la caja de Pandora en su momento, cuando Rajoy no le da el dinero que necesita porque venían de una época muy fastidiosa del tripartito y el gobierno central intenta salir del follón que teníamos de la crisis económica. Cuando abre la caja de Pandora, bien, esto es la consecuencia de la caja de Pandora. En 2015 se pone en funcionamiento todas las fuerzas independentistas y él está implicado también. Lo que pasa es que su nivel de implicación del 2015 hasta ahora se ve reducido, puesto que en un momento dado es Puigdemont y compañía quienes toman el relevo. Por lo tanto, yo no creo que esto que vaya a entrar en la cárcel mañana, en prisión preventiva, sí creo que van a pedir, a lo mejor posiblemente por su estatura y demás, algún tipo de fianza.
La diputada antisistema de la CUP, Ana Gabriel, está citada a declarar el miércoles ante Pablo Llarena. ¿Qué ocurre si no viene? Porque podría ser que estuviésemos ante un nuevo caso como el de Carles Puigdemont. A ver, ellos han elegido Suiza por una circunstancia muy especial. En la euroorden, que funciona en toda la Unión Europea, en países que son parte de la Unión Europea, Suiza no es parte de la Unión Europea, posibilita que te puedan enviar a cualquier persona una vez que la has pedido en 3 meses. La extradición, que es lo que opera en Suiza, es 1 año o año y pico. Por lo tanto, se ha marchado allí, evidentemente, en previsión de... Porque esto parece una serie de Netflix, seamos realistas, cada día es un giro diferente. Bien, este es el giro que ha aportado la CUP. Ella se ha marchado allí y posiblemente tendrán medios para mantenerse, y si no viene, pues esperemos otro show como el que están manteniendo en estos momentos Puigdemont en Bruselas. Pero en cualquier caso hay acuerdos bilaterales de extradición, ¿no? Tardan más tiempo que con el resto de países europeos. 4 veces más tiempo que con la euroorden. Bueno, y por último, hablemos del ex mayor trapero, que la jueza Lamela ha publicado hoy un auto durísimo en el que le imputa un nuevo delito, sedición, y dice textualmente la juez que Trapero dio instrucciones el 1 de octubre para, abro comillas, no hacer nada, digamos de alguna manera, para evitar la celebración del mismo y el camino hacia la independencia. Habla incluso de que los Mossos en varios casos se enfrentaron a la Guardia Civil y a la policía. Una vez más ha vuelto a ser durísima Lamela. Recordemos que el coronel Diego Pérez de los Cobos, que el que asume todo esto, ya lo dijo ante Llarena, todo esto. Ya dijo que tanto Forn, que era el consejero de Interior, como Trapero no hicieron nada. A ver, yo estaba hablando esta tarde con mis fuentes en la Audiencia Nacional, y hay 2 posibilidades. Él estaba imputado por sedición y rebelión el día 20-21, acordaos. Bien, esto es el día 1 de octubre, o sea, es el 3er día. Mi tesis es que es posible que pueda mandarlo a prisión preventiva el viernes. Lo que pasa es que, lo que me dicen también en la Audiencia Nacional, que tampoco hay riesgo de reiteración delictiva, por lo tanto no vas a sumar nada más. Entonces, bueno, si me dices, ¿va a ir a prisión preventiva? No lo sé, pero hay dos partes en el colegio en la Audiencia Nacional que uno dicen que sí, otro dicen que no. Medidas o pruebas o indicios, como se dice en justicia, hay. Esa es la historia. Curioso, porque no le hemos preguntado si iba a entrar en prisión preventiva, pero él ya sabía que le íbamos a hacer esa cuestión y se ha adelantado. Carlos Verbel, director de confilegal.com, ya lo saben, y si quieren información del mundo jurídico en nuestro país, el único portal. Gracias y buenas noches. Un placer. Tabarnia aplaza su manifestación del 25 de febrero al 4 de marzo. Sociedad Civil Catalana apoyaba esta manifestación y ya había anunciado el viernes por la tarde que posponía la movilización del domingo para no generar tensión en beneficio de todos los catalanes. ¿Por qué? Pues porque este día coincide con la celebración del Congreso del Móvil, una inauguración a la que va a asistir el rey Felipe VI. Su Majestad no pisaba territorio catalán desde el 27 de agosto de 2017 por motivo de la manifestación por las víctimas de los atentados terroristas. La Policía Judicial implica por primera vez a Artur Mas en la financiación ilegal de Convergencia Democrática de Cataluña. La UDEF ha remitido un informe nuevo a la Audiencia Nacional en donde se plasma que se tienen que atribuir nuevas responsabilidades al expresidente de la Generalitat por haber mantenido el sistema iniciado por Jordi Pujol. Esta implicación se debe a un aval bancario hallado desde el Banco Sabadell de Andorra a las empresas proveedoras que prestaron sus servicios a campañas. Pero ¿por qué ahora? ¿Cómo funcionó esta financiación? ¿Por qué ahora la UDEF apunta directamente a Artur Mas? Lo vemos en la siguiente crónica. El nuevo informe de la UDEF no deja lugar a dudas. Palabras textuales: se tienen que atribuir nuevas responsabilidades a Artur Mas por haber mantenido el sistema instaurado por Jordi Pujol para financiar a los proveedores de las campañas electorales de Convergencia. De esta forma, el juez José de la Mata no solo implica por primera vez a Mas en la financiación ilegal del partido, sino que ya considera acreditado que el mayor de los Pujol, Jordi Pujol Ferrusola, intervino para avalar a las empresas encargadas de los actos electorales del año 2000. ¿Y cómo lo hizo? Pues gracias a la fortuna oculta en Andorra y gracias también a una línea de crédito de, atención, 336 millones de euros. El problema es que ahora la Policía Judicial ha descubierto la existencia de un nuevo aval bancario conferido por el Banco Sabadell de Andorra, cuando Artur Mas ya era presidente de Convergencia.
Es más, la Policía Judicial ha determinado que esta práctica, la de avalar a los proveedores del partido desde Andorra con fondos situados bajo el control de los Puyol, se mantuvo hasta febrero de 2006, por lo que las responsabilidades se harían extensibles hasta Artur Mas y hasta el extesorero Daniel Osàcar. Pero todavía hay más. El juez de la Mata ha dictado un auto en el que relaciona el cobro de una comisión del 5% por parte de los Puyol con 2 contratos adjudicados por el Gobierno bajo la presidencia de, atención, Artur Mas. Y sobre la supuesta financiación irregular del PP de Madrid, hoy se ha defendido Esperanza Aguirre. A diferencia de Cristina Cifuentes, Aguirre no va a presentar ningún tipo de querella contra Francisco Granados, a pesar de que éste asegurase que las declaraciones del exdirigente popular, dice Esperanza Aguirre, son una gran mentira. Pues Granados declaró ante el magistrado la pasada semana que Aguirre era la principal responsable de la supuesta financiación ilegal del partido. Aguirre asegura que no tiene dinero para abogados. Que fíjese lo que ha dicho el señor Granados. Soy consciente de que había una campaña de refuerzo que no era del partido, sino de Esperanza Aguirre. ¿Qué quiere decir? Soy consciente. Porque cuando salió dijo, ¿pero de qué manta voy a tirar? Si no hay ninguna manta, no ha habido nunca financiación irregular, si es todo, ¿sabe? No. Y entonces ahora ha cambiado de estrategia. No. ¿Cuándo mentía? De... ¿Cuando salió de la cárcel o ahora? Y prueba ninguna. Y yo me alegro mucho de que el fiscal general del Estado haya dicho que acusar sin pruebas no solamente no lo convierte en colaborador de la justicia, como creen algunos que sí, no, acusar sin pruebas es difamar. Esta declaración suya de no emprender más acciones contra él... Es que no tengo dinero, entre otras cosas, para pagar abogados y procuradores para las mentiras del señor Granados. Habrá casilla. Con esta rotundidad, la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, ha asegurado este lunes que el Gobierno quiere incorporar esta famosa casilla lingüística en la preinscripción de los alumnos en la escuela catalana en el curso 2018-2019. La ministra asegura que van a garantizar la prioridad de los padres a escoger la lengua en la que quieren educar a sus hijos. A ver, nosotros primero que todo, nuestra prioridad es el derecho de los padres a escoger libremente la educación de sus hijos y por tanto nosotros vamos a cumplir la ley y vamos a cumplir las sentencias y por tanto va a existir esta casilla porque esto es devolver el derecho a los padres. Y quien ha vuelto a protagonizar la declaración más inaceptable del día es Pablo Iglesias, quien ha asegurado que se enorgullece de la escuela catalana, con lo que ha criticado la intención de que el castellano sea la lengua vehicular en Cataluña. Se olvida el líder de Podemos que Cataluña está a la cola de las comunidades autónomas más punteras en educación, en cuanto a educación se refiere. Voy a ser muy claro, a mí si algo me enorgullece como español es la escuela catalana. Y cuando vemos los datos, tanto datos a nivel internacional como datos del Ministerio de Educación, vemos que los niños y niñas en Cataluña están por encima de la media con respecto al resto del Estado. Bueno, tenemos que estar orgullosos del sistema educativo que existe en Cataluña y sería inaceptable que un grupo de corruptos vinieran a destruir algo que funciona muy bien en Cataluña y que es además una referencia mundial. Que funciona muy bien en Cataluña, cuando Cataluña, insistimos, está a la cola de todos los índices del informe PISA en educación, por lo menos en las comunidades denominadas punteras, las más ricas en nuestro país. Esto Pablo Iglesias parece que lo obvia intencionadamente. Quien ha demostrado lo que venimos diciendo aquí es la exconsejera de Educación, Irene Rigau, quien en una entrevista en TV3 ha asegurado que la educación pública y no pública en Cataluña está para impartir en los niños la realitat nacional catalana, que sirve para eso, vean. Això forma part d'aquesta voluntat d'anul·lar tot el que ha fet una realitat nacional a Catalunya i l'escola ha ajudat a aquesta realitat nacional. Y ojo a lo que aseguran desde organizaciones separatistas. Dicen que estar en contra de que el castellano sea la lengua vehicular en la región no es una posición que existe únicamente desde el bando separatista, también en el Partido Socialista. La inversión lingüística es un modelo de éxito en Cataluña, es un modelo de consenso que agrupa no los partidos independentistas, sino a un amplio espectro. El PSC, claramente, o Podemos, los Comuns, todos ellos defienden este modelo. Prueba de lo que dice Òmnium Cultural es la defensa a ultranza del sistema de inmersión lingüística realizado por Miquel Iceta, el primer secretario general de los socialistas catalanes. Contrasta sin duda con lo que opinan otros varones socialistas. Si no, escuchen las discrepancias.
Puede aprovechar la aplicación del artículo 155 para cambiar la política lingüística en las escuelas catalanas y, por lo tanto, el Gobierno no entendemos por qué ha levantado esta polémica cuando además afirma que no tiene ni idea de cómo aplicar lo que en teoría es su posición. Por lo tanto, en fin, en esto hay total acuerdo en que ni és la forma ni el momento de plantear este tema. Nosaltres no permetrem que els nenes del nostre país siguin dividits per raó de llengua. Mai! De manera que comparto el objetivo de reflexionar y de proteger el castellano de las ansias independentistas. Ahora, dicho esto, yo lo que veo en el Partido Popular y en el Gobierno más que nada es un ataque de encuestas, un ataque de nervios absoluto. Han gobernado con mayoría absoluta, llevan ya muchos años y, bueno, a última hora vienen con un ataque, sobre todo, yo creo que por Ciudadanos. Me gustaría que también el ataque de nervios lo tuvieran por la subida de las encuestas del PSOE. Creo que el castellano como lengua está siendo injusta e ilegalmente maltratado por la Generalitat de Cataluña. El castellano está siendo injusta e ilegalmente postergado en la escuela catalana y esto resulta absolutamente inaceptable. Ya lo han visto, una vez más, unanimidad y posición común dentro del Partido Socialista con un tema tan importante como es la lengua. De Cataluña nos vamos hasta Baleares, manifestación multitudinaria e histórica contra el requisito de la exigencia del catalán para el personal sanitario. Más de 2.500 personas se han concentrado en la jornada de este domingo en las calles del centro de Palma bajo el lema "Las lenguas no salvan vidas", por una sanidad sin fronteras lingüísticas. Se han manifestado en contra del futuro decreto lingüístico autonómico que ha propuesto el Partido Socialista de esa comunidad con el apoyo de Podemos y de los nacionalistas. Este decreto obliga a médicos y demás personal sanitario a conocer la lengua catalana. Diputados del PP y Ciudadanos han participado en esta movilización. Y en el primer borrador del decreto estaba previsto que los médicos y los enfermeros deberían acreditar en un nivel B2, es decir, un nivel avanzado de catalán, pero finalmente será suficiente ahora con tener un nivel B1 de dicho idioma. Los auxiliares de enfermería lo tendrán algo más fácil. Para ellos el nivel de exigencia es el nivel básico. Esta modificación sigue afectando a interinos y temporales, pero también a los fijos, ya que les impide participar en concursos de traslado y comisiones de servicio dentro del Sistema Nacional de Salud. A los interinos y temporales ahora les dejan presentarse a las oposiciones sin el título y les dan 2 años para sacar dichos títulos si no los tiene. En resumen, siguen quedando discriminados por no acreditar la certificación lingüística. Yo no soy de aquí, yo soy de Melilla, vine en el 1997. Bueno, ya me considero de aquí, casi llevo media vida aquí. Entendemos que es una medida política sin sentido común, que antepone el conocimiento de una lengua cooficial a la profesionalidad de los trabajadores. Llegan con problemas de sueño, que se levantan a las 4 de la mañana y no pueden conciliar sueño, porque claro, se ven amenazados su puesto de trabajo porque no lo tienen. Evidentemente esto es una medida que entristece y que va a hacer que mucha gente se vaya y que nadie venga. Gustavo Lucas, psiquiatra del Hospital Carmises. Exacto. ¿Cómo está el sector de psiquiatría en este hospital? Pues bueno, el sector de psiquiatría siempre ha estado carencial, es decir, nos ha costado mucho conseguir psiquiatras que vinieran a la isla. ¿Dónde nació Gustavo Lucas? Yo nací en Valladolid. ¿Y tienes el B2? No tengo el B2, no tengo ningún título de catalán. En 17 años no he tenido ningún problema. ¿Y alguna vez un paciente te ha dicho, oye, mira Gustavo, no me hables en español, háblame en catalán? Jamás. El día 28 es mi última guardia. ¿Cuál es el motivo? Son muchos hechos, pero bueno, uno de los detonantes, lógicamente, por el tema de la lingüística. ¿Tú de dónde eres? Yo soy de Málaga, natural. Van a dejar escapar a uno de los médicos más cualificados de urgencias porque no sabe hablar catalán. Exacto. Elena Tusova, eres una de esas 11 personas que fue denegada esa plaza de interinidad para el servicio de urgencias en Cammises. Sí. ¿El motivo? El motivo es que no tengo el diploma del nivel B2 de catalán. ¿De dónde eres tú? Soy rusa. No tienes catalán, pero sabes otros muchos idiomas, ¿como cuántos? Sí, soy rusa, vivo en España desde hace 20 años. Soy trilingüe. Prefieren a un carnicero hablando catalán a un neurocirujano hablando español. Han sido recibidos
2 etarras han sido recibidas a vítores en Andoain, en esta localidad de Guipúzcoa. Este domingo se ha celebrado un homenaje a 2 miembros de ETA recién salidos de prisión y que fueron quienes facilitaron la información para asesinar a Joseba Pagazaurtundúa en el año 2003. La hermana de la víctima había pedido a la alcaldesa de H. Bildu que impidiese este homenaje. La Fiscalía de la Audiencia Nacional ya ha abierto una investigación sobre esta celebración. Un chivatazo, un soplo de Iñaki Gerategui e Ignacio Otaño acabó con la vida de Joseba Pagazaurtundúa en 2003. Ayer, justamente una semana después del 15 aniversario del asesinato del que fuera sargento de la policía local de Andoain, los presos de ETA fueron homenajeados en esta localidad, donde convivieron durante años con su víctima. Alrededor de unas 200 personas recibieron este domingo como a héroes a Gerategui y Otaño, mientras que frente a ellos, sin que se produjeran incidentes, una docena de miembros de las nuevas generaciones del PP exhibían fotografías del asesinado por ETA. No podemos consentir que este tipo de cosas sigan ocurriendo en Euskadi, que se rinda homenaje a alguien, a 2 personas que colaboraron para que a Joseba Pagaza se le descerrajaran varios tiros aquí, en Andoain. También otro popular, en este caso el portavoz en el Parlamento Vasco, ha denunciado en este tuit lo ocurrido en el municipio de Guipúzcoa. El recibimiento se llevó a cabo sin que mediara la intervención del ayuntamiento de la localidad, gobernado por EH Bildu. La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha abierto hoy una investigación y se prevé que en los próximos días solicite el correspondiente informe policial por si el recibimiento de los etarras fuera constitutivo de un delito de enaltecimiento del terrorismo. Y en Madrid el gobierno de Podemos ha vuelto a ir un paso más allá en la aplicación de la ley de la memoria histórica y ha cometido un error imperdonable, si es que se puede calificar como error: confundir a víctimas con asesinos. Es lo que se deriva del homenaje que se va a hacer a casi 335 chequistas, es decir, personas que asesinaron a personas por parte del bando republicano. Todo ocurrió en Madrid, en la Tapia de la Almudena. Tiempo de análisis, tenemos conexión con Pedro Corral, concejal del PP del Ayuntamiento de Madrid, conocido por todos ustedes. Señor Corral, muy buenas noches. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo está? Bueno, ¿qué le pasa al Ayuntamiento de Madrid, que parece obsesionado con la memoria histórica, pero únicamente por los represaliados, digamos, de un bando? Bueno, aquí, como habéis dicho muy bien, parece que se ha cometido un error. Han hecho un listado de 2.934 personas fusiladas en la posguerra, en el cementerio de la Almudena, pero para nuestra sorpresa, uno de los historiadores que ha intervenido en la elaboración de esa lista, que se llama Manuel García Muñoz, pues tiene un libro publicado en 2012 donde reconoce que al menos 335 de esas personas habían sido participantes en matanzas y en detenciones ilegales, torturas y asesinatos en las casi 350 checas que hubo en Madrid entre julio del 36 y los primeros meses del 37. Creemos que la última se disuelve en mayo del 37. Bueno, pues lo único, esto no es una lista del PP ni es una lista de ABC, esto es una lista que un propio historiador contratado por la propia Carmena ha puesto sobre la mesa. Oye, entre estos señores que se va a rendir homenaje, pues hay asesinos y gente que intervino en las matanzas de Paracuellos, de Aravaca. Bueno, nos parece que esto no es deleznable, es espeluznante que 80 años después estemos reconociendo como ejemplares pues comportamientos como estos, ¿no? Nos da igual de un bando o de otro. Yo creo que ha llegado el momento ya de decir basta y de poner un poco de sensatez en todo esto. Señor Corral, antes de entrar en el fondo de la polémica, ¿qué fueron exactamente las checas y a cuántas personas asesinaron en Madrid? Bueno, Alba, buenas noches. Las checas fueron centros de detención ilegal llevados por agentes policiales del gobierno republicano o por milicias anarquistas, socialistas, comunistas. Se hablaba incluso de que el PNV tuvo su propia checa en Madrid. El número son 345, según un estudio dirigido por el profesor Alfonso Bullón de Mendoza. Y las víctimas fueron en las propias checas 2.600 personas, más de 2.600 personas
personas. Eso sin contar los cadáveres que aparecían por todo Madrid en esos meses, que hasta el Ayuntamiento de Madrid tuvo que hacer un servicio especial de recogida de cadáveres para llevarlos al cementerio de la Almudena, precisamente donde quieren poner este memorial, ¿no? Bueno, la cuestión es verdaderamente chocante, ¿no? Algunos de los que figuran en la lista que se quiere homenajear son piquetes de ejecución de milicianos, formaron parte de piquetes de ejecución de milicianos en las propias tapias del cementerio del Este, ¿no? Hoy llamado de la Almudena. Fijaos qué cosa más terrible que se vaya a poner una placa en homenaje a uno que formó parte de piquetes de ejecución que en el año 36 estaba asesinando personas en las propias tapias del cementerio. Es todo un disloque, es todo un absurdo, y nosotros hemos denunciado una vez más el sectarismo del gobierno municipal. Nuestro portavoz José Luis Martínez Almeida ha anunciado que vamos a llevar una proposición a este pleno próximo de finales de febrero para que en el memorial con el que estamos de acuerdo se borren o no se pongan los nombres de personas implicadas en crímenes en ese periodo. A ver, brevemente, señor Corral, que estamos fuera de tiempo. A su juicio, ¿existió el terror rojo en aquella época? ¿Cómo cree que entonces que debería un ayuntamiento normal actuar ante aquella época de la historia de nuestro país? Bueno, es evidente que existió. Los más de 9.000 asesinados en Madrid, en el Madrid republicano, no murieron de muerte natural, no fue una gripe ni una epidemia. Hubo una voluntad de aniquilación del enemigo solo porque hubiera sido votante o simpatizante de formaciones derechistas, o hubiera sido católico, militar, religioso. Bueno, eso es evidente. Eso no se puede ocultar y eso no se va a cambiar. La historia va a estar siempre ahí. Lo que pasa es que, claro, lo que les interesa aquí es contar otro relato en el que parezcan, bueno, pues que todos los que fueron fusilados en la Almudena fueron héroes de la libertad. Claro que los hubo, claro que hubo personas que defendieron la República con dignidad, con honestidad, y esos queremos que sean homenajeados, pero no al lado, porque es infame también para estas personas fusiladas que sea al lado de criminales sanguinarios como los de la Checa García Tadel. Pero ¿quién nos iba a decir 80 años después que íbamos a rendir homenaje a los matones y asesinos de la Checa García Tadel, que solo se dedicaba a expoliar y asesinar a las personas de derechas para robarles? ¿Quién nos iba a decir, señor Corral? Podemos nos lo está diciendo el Ayuntamiento de Manuela Carmena. Señor Corral, gracias una vez más por haber entrado, haber atendido a las cámaras este informativo, y muy buenas noches. Gracias a ustedes, encantado. Jornada de protestas a lo largo y ancho del día de hoy en nuestro país, entre otros lugares en Valencia, en Elche, Castellón, Torrevieja, en Denia, en Aspe. ¿Por qué? A raíz de las pensiones. La coordinadora estatal de los pensionistas reivindican una paga mínima, atención, de 1.080 euros, y reivindican además que la edad de jubilación regrese a los 65 años. Los impulsores están siguiendo así el ejemplo de otras muchas concentraciones en puntos de toda la geografía española. Ha habido gritos y críticas a Mariano Rajoy, M. Rajoy, ladrón, no robes mi pensión. Insistimos que hoy han comenzado estas manifestaciones que en los próximos días se van a extender a lo largo y ancho de la geografía española. Para analizar estas manifestaciones, el presente y el futuro de las pensiones, tenemos conexión con Gregorio Gil de Rozas, responsable de pensiones de Willis Towers. Señor Gil de Rozas, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, lo acabamos de explicar. Uno de los lemas de las diversas manifestaciones de hoy en España es la exigencia de pensiones dignas. ¿Cree que las pensiones en España no son dignas, o cree que, digamos, que corren el riesgo de dejar de serlo, de ser dignas? Hombre, tenemos la suerte de tener un sistema de bienestar muy generoso, y yo diría que son más que dignas. Lo dice también la propia Unión Europea. De hecho, la OCDE ha calculado que el ratio de sustitución de ingresos a la jubilación es del 82%. Ese porcentaje es la pensión respecto del anterior salario, y es dentro de los 15 países de la Unión Europea el mayor ratio. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues con la legislación actual sí que se espera que en los próximos 30 años las nuevas pensiones bajen un 30%. Exigen desde la Coordinadora Nacional de esta plataforma que se vuelva a la jubilación a los 65 años. Y atención, que la paga mínima por las pensiones sea de 1.080 euros. ¿Es factible?
Hombre, tener una paga, una pensión de jubilación de 1.080 euros superior al salario mínimo interprofesional del año 2018, tasado en 736, no me parece que tenga mucho sentido. Eso yo creo que habrá que corregirlo. Eso no lo veo. Por cierto, el otro día el presidente del Círculo de Empresarios dijo que ya daban por amortizada la edad de jubilación a los 67 años y que en el futuro no habrá más remedio que jubilarse a los 75. ¿Qué le parece esa reflexión que ya le adelanto que ha generado muchísima polémica en los últimos días desde que Seoane la pronunció? Escuché las declaraciones, yo creo que estaba hablando más de un entorno. A día de hoy los 67 años parece una edad factible. Es muy posible que en el futuro se tenga que ir incrementando paulatinamente. Lo que sí vemos, y eso yo creo que se está empezando a constatar, es que el concepto de jubilación como el que tenemos a día de hoy de parar de trabajar, eso va a cambiar. En un momento dado, cuando lleguemos a una edad en torno a los 65 o 67, pues vamos a seguir hasta cierto punto en activo, o bien en proyectos, o bien como autónomos o con jornada flexible. Ese para mí es la gran diferencia. ¿Y por qué cree que los partidos políticos no afrontan con determinación y con responsabilidad de Estado una reforma de las pensiones, viendo la realidad? Cada vez más pensionistas y menos cotizantes harán que el sistema sea inviable. Pues realmente la justificación que vemos es que es un tema que da bastante vértigo. Es un tema tan sensible para la sociedad que puede dar la vuelta a unas elecciones y se mide mucho tanto los que están en el gobierno como la oposición a la hora de enfocarlo. Creemos firmemente que tienen una oportunidad los políticos, los verdaderos estadistas, de pasar a la historia, y eso es lo que como ciudadanos españoles les deberíamos pedir, no que sean unos más que estuvieron aquí y pasaron, sino que verdaderamente solucionen y afronten esto de una forma coordinada y pactada. Gregorio Gil de Rozas, gracias por haber atendido a las cámaras este informativo y muy buenas noches. Muchísimas gracias. Adiós. Más asuntos. Luis de Guindos va a ser finalmente el vicepresidente del Banco Central Europeo, y es que el ministro de Economía de nuestro país ha quedado como único candidato al puesto tras la renuncia del candidato irlandés Philip Lane, sobre el que el Europarlamento, recordemos, mostró su preferencia ante de Guindos. Hoy se producía la reunión del Eurogrupo para debatir el nombre e Irlanda anunciaba minutos antes del inicio de la reunión la retirada de su candidato. Los ministros del Eurogrupo han dado su apoyo a la candidatura de Guindos para la posición de vicepresidente del Banco Central Europeo por un máximo de 8 años. Guindos ya ha aventurado que va a presentar su dimisión como ministro de Economía en los próximos días. Pone un cierto reconocimiento, ¿no? Saben ustedes que cuando lo perdimos en el año 12, que yo era ministro de Economía, pues la situación era muy diferente, la reputación de España estaba en otro entorno. Y ahora, pues, bueno, crecemos, superávit de cuenta corriente, mañana verán ustedes los datos de comercio exterior, inflación reducida, creación de empleo. Y creo que España, desde ese punto de vista, pues, ha recuperado muchísimo prestigio en los entornos comunitarios. Y este es un puesto importante, ¿no? El Banco Central Europeo es la institución más importante dentro de la Unión Monetaria, ¿no? Para analizar el futuro nombramiento de Guindos tenemos conexión con Fernando Valls, periodista de La Información. Fernando, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, Fernando, se ha retirado el candidato de Irlanda de la pugna por el puesto de vicepresidente del Banco Central Europeo, con lo que ya no hay dudas. De Guindos va a ocupar definitivamente el cargo, ¿no? Sí, el nombramiento de Guindos llevaba bastante tiempo amarrado, pero hoy se ha confirmado, tras la retirada del candidato irlandés. Lo que se abre ahora es la dimisión próxima de Luis de Guindos, que puede ser este próximo viernes en Consejo de Ministros, y a partir de ahí desembarcará en Frankfurt a partir del 23 de marzo. Francia estaba con nosotros, Portugal también, al igual que una docena de países del Eurogrupo. Pero la Eurocámara votó a favor del candidato irlandés. ¿Qué hacía falta entonces para conseguir este puesto? Bueno, lo que hacía falta en este caso era mucha diplomacia, y es lo que ha desplegado España, el gobierno español, en los últimos meses, desde Moncloa y desde el Ministerio de Asuntos Exteriores, principalmente desde Moncloa. Lo que me cuentan a mí es que el jefe de gabinete de Rajoy, el antiguo jefe de gabinete de Rajoy, Jorge Moragas, ha sido el encargado en los últimos meses de cerrar con los diferentes gobiernos, Alemania, Francia, etcétera, etcétera, los diferentes apoyos. Donde más reticencias había era en Italia, y el gobierno italiano, que recordemos,
no hay que olvidarlo, está inmerso en una puja por una empresa española. Atlantia inmersa en la puja por Abertis ahora mismo y todavía no está resuelto ese asunto. Por lo tanto, Italia es quien tenía más reticencias. Pero con el resto a nuestro favor, pues poco podían hacer los italianos. La pregunta clave, entonces, Fernando, ¿qué le ha costado a España conseguir los apoyos necesarios? ¿Qué compromisos o acciones concretas? Bueno, pues aquí lo veremos en los próximos meses. Al igual que ahora sabemos que el hecho de que Guindos no fuera presidente del Eurogrupo hace unos meses en favor del candidato portugués, Mário Centeno, pues ahora sabemos que este puesto estaba reservado a España. Veremos en los próximos meses qué nos ha costado. Una primer análisis nos lleva a pensar que el futuro nombramiento del próximo presidente del Banco Central Europeo, es decir, el sucesor de Draghi, será un alemán. Y ahí es cuando España tendrá que apoyar a ese candidato alemán. Será Weidmann, el actual presidente del Banco Central alemán. Y a partir de ahí pues veremos qué decisiones se toman a nivel comunitario en los próximos meses y cómo se posiciona España. Evidentemente, cualquier movimiento del francés Macron a nivel europeo pues tendrá que ser apoyado por España. ¿Cómo ha sentado en el Gobierno que el socialismo europeo en general apoyaran a De Guindos, pero el Partido Socialista Español y la izquierda española no lo hiciera? Bueno, pues evidentemente es que la división ahí, hasta el PSOE está dividido con ese argumento, bajo mi punto de vista peregrino, de que debía ser una mujer, porque el otro candidato también era un hombre. En el gobierno sabían que el PSOE iba a intentar boicotear su nombramiento, pero aquí no había ninguna preocupación porque quien elige al vicepresidente del Banco Central Europeo es el Eurogrupo, es decir, los gobiernos. De ahí eso que os he relatado, la alta diplomacia que desplegó los últimos meses el gobierno para conseguir el nombramiento de Guindos. Por tanto, el PSOE, aunque se ha opuesto, se va a oponer, el gobierno ya contaba con ello y no ha hecho ningún caso. Fernando, gracias por haber atendido a las cámaras este informativo y buenas noches. Gracias a vosotros, buenas noches. Bueno, revolución y algo de polémica en las redes sociales por el propio himno español que ha versionado Marta Sánchez. El pasado sábado, en un concierto en el Teatro Real de la Zarzuela, la cantante española sorprendía a todos con esta versión que van a ver ahora mismo del himno nacional de España. Vuelvo a casa, a mi amada tierra, la que vio nacer mi corazón. Te canto para decirte cuánto orgullo hay en mí, por eso resistí, crece mi amor cada vez que me voy, pero no olvides que sin ti no sé vivir. Alba, nuestras cámaras han salido a la calle. Así es, ¿qué opinan ustedes? Julia López, nuestra compañera, ha sacado los micrófonos de este informativo a la calle. Malísimo, horrendo. Y ponerle una letra al himno de España así, no, tampoco dice nada, me parece una letra muy simple. Me ha parecido como muy
Muy sentimental, ¿no? Ha puesto ahí mucho corazón también. Me gusta que por lo menos no sea solo música. Siempre es mejor con letras. Y si es bonita, mucho mejor. Y española y muy bien. Me gusta, me encanta. Resulta curioso que diga yo como hija, ¿no? Este es el año de las mujeres, me parece muy bien que te diga hija. Es interesante que lleve letra porque luego las selecciones están así, no cantan nada los pobres. Me parece bien el himno, que uno tiene que estar feliz y encontrarse bien donde esté, donde viva. Sí, me gustaría que volviera a tener letra. Hombre, claro, debería tener ya letra. Me parece muy bien. Pues me parece estupendo que apoye así a España y que la gente con influencias se diga lo que piensa. No me dice nada, pero tampoco me disgusta. Por un lado, divertido, ¿no? Creo que el himno está para eso también, para jugar con él desde los parámetros que es, ¿no? He visto esta mañana y me ha encantado. Yo soy colombiana, pero te lo juro que me dio hasta en el corazón ver lo patriota, cómo habla de su gente, de su país, de todo. De verdad que es muy bonito. Bueno, con la reflexión de la gente nos vamos, Alba. Así es, le dejamos con el tiempo, tiempos modernos. Gracias por nada y a las 10 El Gato. Señores, que muchísimas gracias por su confianza. Ya lo saben que la información vuelve mañana puntualmente a las 8:30 de la tarde. Y hoy en El Gato, por cierto, vamos a entrevistar a una azafata, es estudiante de enfermería, pero en sus ratos libres hace de azafata en grandes premios de motociclismo. Indignada con que quieran acabar con una de sus profesiones. Hasta mañana. Durante esta semana vamos a tener un claro protagonista, el frío. Las temperaturas descienden a mitad de la semana, aunque de momento este martes siguen en valores muy agradables o que incluso suben en el área mediterránea. Eso sí, tendremos que sacar el paraguas en zonas del norte de España. Tenemos avisos de nivel amarillo, por ejemplo, en el norte de Navarra o Guipúzcoa, porque podemos acumular hasta 40 litros por metro cuadrado en 12 horas. Además, también precipitaciones en forma de nieve. Se pueden acumular hasta 5 centímetros de espesor en puntos del Pirineo catalán y volveremos a amanecer con esas nieblas matinales en el interior norte y también este de la península. Tiempo mucho más tranquilo en el suroeste y en las Islas Canarias no descartamos algunas precipitaciones al norte de las islas. Habrá que prestar atención al viento, especialmente en puntos del nordeste, tanto el martes como el miércoles. Esperamos fuertes rachas de viento y fijaos cómo en la desembocadura del Ebro pueden llegar a superar los 80 kilómetros por hora, también fuerte tramontana en el norte de Baleares. Además, hablábamos que las temperaturas no varían demasiado el martes, pero el miércoles vuelven las heladas en gran parte del norte de la península, especialmente a zonas de montaña, aunque en muchas zonas del centro peninsular nos vamos a levantar con temperaturas bajo cero. En el cielo nos vamos a encontrar una situación muy similar el miércoles, con esas lluvias en el norte de la península y además que pueden producirse en forma de nieve porque la cota baja unos 300-600 metros de altitud. También fuertes precipitaciones en Baleares y cielos mucho más despejados de nuevo en el suroeste. Las temperaturas mínimas bajan y también lo hacen las máximas, lo hacen de forma generalizada en toda la península de Baleares, de forma que no vamos a pasar, por ejemplo, de los 10-11 grados en puntos del centro peninsular. De cara al fin de semana, ¿qué es lo que va a ocurrir? El jueves será un día muy tranquilo, ausencia de lluvias, si acaso a primeras horas en puntos del estrecho, y de cara al fin de semana tenemos que poner nuestro foco en Canarias. Fuertes lluvias en las islas que se van a intensificar de cara al domingo y fijaos porque esta borrasca puede complicar el tiempo de cara a la próxima semana, especialmente en el sur de la península.